Los funerales de los soldados estadounidenses siempre se celebran con gran solemnidad. El hombre corpulento y sus amigos, todos vestidos con atuendos solemnes, se despiden de su camarada. Inesperadamente, en ese preciso momento, él vislumbra un destello de luz en la distancia. En un instante, el cementerio se transforma en un campo de batalla único entre soldados de las fuerzas especiales y asesinos. Tras haber acabado con un atacante, él continúa persiguiendo y eliminando al asesino restante. Este hombre se llama Jack Reacher, un soldado de alto rango de las fuerzas especiales del ejército estadounidense, que incluso lidera un equipo especial que maneja casos difíciles. Por lo tanto, los individuos malintencionados siempre buscan formas de eliminar a Jack. De hecho, con su apariencia intimidante y corpulenta, incluso la policía se muestra aprensiva ante Jack a primera vista. Por ejemplo, incluso cuando Jack simplemente entra en un restaurante, es el primero en ser señalado por la policía. Ante la imponente complexión de Jack, surge un sentimiento de temor entre los oficiales. Afortunadamente, Jack no se resiste. Él sigue silenciosamente a la policía de vuelta a la comisaría. La policía lo registra minuciosamente, encontrando solo $212 y una medalla francesa de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, un inspector emerge inesperadamente de la oficina. Él lleva a Jack a la sala de conferencias para un interrogatorio privado. Es solo entonces cuando Jack se entera del motivo de su arresto. A las 12 de la noche anterior, se produce un asesinato en la carretera local. La víctima recibe 2 disparos a quemarropa en la parte posterior de la cabeza. El perpetrador no solo se deshace de los rastros restantes en la escena, sino que también golpea a la víctima después de terminar el trabajo. Finalmente, él utiliza un trozo de cartón para cubrir el cuerpo de la víctima con satisfacción. Esta mañana, un autobús que debía ir directamente al pueblo se detiene cerca de la escena del crimen. La persona que se baja del autobús es Jack, quien visita el pueblo por primera vez. Por lo tanto, la policía lo arresta de inmediato. Al escuchar esto, Jack, que había permanecido en silencio, de repente se emociona. Él le señala al inspector que 3 personas están involucradas en este caso. La primera persona no solo es experta en el uso de armas, sino que también sabe cómo recoger los casquillos después de cometer el crimen. La segunda persona es un psicópata porque solo una mente retorcida golpearía a la víctima después del hecho. La tercera persona es un individuo tímido con ansiedad social. Temiendo la exposición, él utiliza un trozo de cartón para ocultar a la víctima, buscando autoconsolarse. Aunque el inspector también cree que Jack tiene excelentes habilidades de razonamiento, esto no puede explicar por qué aparece cerca del área sensible. Además, se encuentra un trozo de papel con un número de teléfono en el zapato de la víctima. Antes de que la policía pueda identificar al propietario del número, Jack solo puede ser detenido en la comisaría. Pero sorprendentemente, la policía encuentra rápidamente al dueño del número de teléfono. Es un joven empleado bancario llamado Pao. Sin embargo, cuando la policía lo encuentra para interrogarlo, Pao ve un coche negro estacionado frente a su casa. Él de repente se asusta. Antes de que el inspector pueda terminar su frase, él confiesa ser el asesino. Lo hice yo. Solo enciérrenme. En ese momento, el inspector se da cuenta de que Pao está mintiendo. Pero para confirmar su sospecha, él decide tender una trampa. ¿Así que crees que creería que alguien sin antecedentes penales como tú de repente causaría problemas? El inspector deliberadamente fabrica la condición de la víctima, afirmando que la víctima había sido disparada con un rifle de caza y luego quemada. Inesperadamente, Pao asiente repetidamente. Rose, parada a su lado, lo entiende todo. Este hombre claramente ha sido convertido en un chivo expiatorio. Pero según el protocolo, ellos están obligados a llevar a Pao de vuelta a la comisaría y liberar a Jack, quien ha estado encarcelado injustamente durante los últimos días. Sin embargo, el inspector no quiere dejar ir a Jack fácilmente. Él cree que Pao confiesa para exonerar a Jack. Al escuchar esto, Jack no puede evitar sentirse enojado. Él dice que cuando Pao entró en la comisaría antes, miró fijamente al oficial Steven durante 2 segundos. Esto indica que Steven definitivamente sabe algo. Sin embargo, el inspector piensa que Jack está causando problemas deliberadamente. Parece que estás muy seguro de tus deducciones. Así es, por ejemplo, estoy seguro de que te has divorciado recientemente y acabas de dejar de fumar.
Los trajes que usa el inspector son caros, pero su estilo de vestir está completamente desactualizado. Esto sugiere que no tiene una mujer que cuide de su atuendo, y junto con el anillo en su dedo, es muy probable que se haya divorciado recientemente. Jack pensó que sus palabras convencerían al inspector, pero inesperadamente, el inspector llamó a Steven para una confrontación directa antes de creerle. Fue entonces cuando todos se enteraron de que Steven y Pau eran primos. Anoche, tuvieron una cena familiar en casa hasta las 2 a.m. En el momento del incidente, Pau estaba borracho y no pudo haber cometido el acto. Sin embargo, sin fundamento confesó ser el asesino. Esto indica que definitivamente conoce alguna información relacionada. El inspector sugirió detenerlo en la cárcel por un tiempo, lo que lo obligaría a confesar. Sin embargo, nadie esperaba que Jack, que había ayudado al inspector, fuera acusado falsamente de agredir a un oficial de policía y encarcelado junto a Pau. Esta era la primera vez que cualquiera de los dos había sido encarcelado en esta cárcel. El oficial de turno quería darles una lección que no olvidarían. Usó el pretexto de un registro, exigiéndoles que se quitaran la ropa. Pero Jack lo amenazó de vuelta. Si no quieres salir lastimado, inténtalo. Mirando el físico alto y musculoso de Jack, el oficial tuvo que retroceder. Pero la vida en prisión no es como el mundo exterior. Jack, alto y fuerte, naturalmente no temía nada. Pero Pau era solo un erudito débil. En una prisión sin mujeres, los chicos estudiosos como él atraen mucha atención. Inmediatamente, un matón puso su mirada en Pau, se acercó a él y le exigió sus zapatos. Luego, miró las costosas gafas con montura dorada en su nariz. Al verlo cooperar así, el matón estaba seguro de que lo había sometido. Por lo tanto, se preparó para proceder al paso final. Pero justo entonces, un par de piernas apareció repentinamente. Jack se materializó rápidamente frente a Pau. Con unos simples movimientos, Jack derribó rápidamente al matón, asustando a otro para que le entregara sus gafas de sol. A partir de ese momento, Pau se convirtió en el subordinado de Jack en prisión. Como resultado, le reveló muchas verdades a Jack. Resultó que él era solo un administrador de dinero en el banco. Su jefe no solo lo obligó a manipular el fraude financiero, sino que también lo hizo asumir la culpa. Incluso amenazó con que si Pau se atrevía a decir una palabra, lo clavaría en la pared y haría que la esposa e hijos de Pau presenciaran su muerte. En este momento, Jack de repente notó que el grupo frente a él parecía estar mirándolo. Para verificar su sospecha, Jack decidió ir al baño. Como era de esperar, un grupo de personas se apresuró a entrar. Además, algunos incluso llevaban armas. Al ver esto, Jack no se asustó, sino que guardó tranquilamente sus gafas. Jack golpeó ferozmente a todo el grupo, derribando a cualquiera que tocara. En un instante, no quedó nadie en pie. Para cuando el alcaide recibió el informe y llegó, no tuvo más remedio que arrastrar a Jack. Sin embargo, el alcaide también preguntó sorprendido por qué Jack estaba en la celda. Debido a que solo estaban bajo custodia en espera de juicio, deberían haber estado arriba. Después de que el alcaide se fue, Jack de repente se estiró cómodamente en la cama. Porque finalmente había liberado la frustración reprimida de los últimos días. Pero Pau, a su lado, estaba preocupado. Después de todo, no podía defenderse como Jack. Después de su liberación de la prisión, seguramente enfrentaría una cruel venganza. En este momento, Rose en la estación de policía había investigado a fondo la situación de Jack. Se sorprendió al descubrir que Jack no solo había recibido docenas de medallas, sino que también había manejado más de 150 casos después de dejar el ejército, y los había ganado todos. Este es realmente un individuo formidable, no podemos permitirnos ofenderlo, inspector. Rose luego encontró evidencia de la coartada de Jack, logrando sacarlo de la cárcel. Naturalmente, Jack quería irse de la ciudad inmediatamente. Pero cuando escuchó a Rose decir que quería invitarlo a cenar, Jack decidió quedarse 2 días más. Para prepararse para la cita, Jack fue específicamente a la barbería a afeitarse. Sin embargo, en este momento, una lujosa camioneta apareció de repente afuera. Con una mirada, Jack reconoció que lo estaban apuntando. Simplemente no esperaba que este joven bien vestido frente a él fuera el hijo mayor del grupo Crale, la empresa local más grande. Y su propósito al venir aquí era solo advertir a Jack. Jack no quería causar más problemas, así que se preparó para ir a la estación de policía a buscar a Rose.
Pero en este momento, Rose le dijo que la cena se cancelaba porque alguien informó haber encontrado otro cuerpo. La ubicación estaba a menos de 40 metros de la escena del crimen anterior. Inesperadamente, el inspector encarceló a Jack nuevamente, alegando que desde que Jack llegó a la ciudad, los asesinatos habían ocurrido uno tras otro. Para aclarar la situación, el inspector obligó a Jack a ir a la autopsia con él. Sin embargo, para su sorpresa, la víctima era Joe, el hermano de Jack. Además, esa noche, Jack fue emboscado inesperadamente por un grupo de matones. Se dio la vuelta y les advirtió a los punks que era mejor no intentar nada gracioso hoy. Pero todavía había un temerario que le arrojó una botella. En un instante, la ira surgió dentro de Jack. Están en problemas ahora, pequeños punks. Sin siquiera calentar, Jack les mostró fácilmente lo que significaba comportarse. En este momento, Jack todavía no sabía que estos matones solo estaban ganando tiempo. Porque en otro lugar, un grupo de 4 se había colado en la villa del jefe de policía. A la mañana siguiente, todos se sorprendieron al descubrir a la esposa del jefe tendida en un charco de sangre. El jefe fue desnudado y clavado en la pared. El método cruel le recordó a Jack lo que Paul le había dicho en prisión. Estaba claro que las personas que dañaron al jefe y al hermano de Jack eran el mismo grupo. Pero lo que desconcertaba a Jack era que para lograr su objetivo, debieron haber arreglado que su propia gente tomara la posición del nuevo jefe. Todos sabían que el inspector sería el próximo sucesor. Así que Jack no pudo evitar sospechar de la participación del inspector. Pero justo entonces, Rose trajo noticias. El inspector no fue nombrado como el nuevo jefe de policía, el alcalde fue quien realmente asumió el cargo. Esta noticia es como un rayo en un cielo despejado. ¿Por qué el alcalde toma el control personalmente? Para encontrar al asesino de su hermano, Jack y Rose van a la casa de Pao. Pero su esposa dice que Pao no ha vuelto a casa en toda la noche. Lo que es aún más extraño es que Pao nunca ha dormido fuera de casa antes, y ni siquiera ha llamado. Esto hace que Jack sospeche que algo podría haberle pasado a Pao. Así que inmediatamente busca al inspector Finlay, esperando que pueda enviar a alguien para proteger a la familia de Pao. Después de terminar todo, Jack regresa a la casa de Pao. Sin embargo, esa tarde, Jack nota un coche negro circulando cerca de la casa de Pao. De repente se da cuenta de que este lugar podría ya no ser seguro. Así que les pide a la esposa e hijos de Pao que abandonen la villa inmediatamente. Pero justo entonces, un hombre extraño entra repentinamente. Jack inmediatamente levanta su arma, calmándose solo después de verificar cuidadosamente la identificación del hombre. Resulta que este hombre es enviado por el inspector para protegerlos. Además, Jack solo decide buscar la siguiente pista después de ver personalmente que la esposa e hijos de Pao suben al coche de manera segura. En este momento, Jack de repente recuerda al alcaide que había intentado intimidarlo, definitivamente tiene un problema. Él y Pao deberían haberse quedado en la celda de arriba, pero él arregla que estén en una celda regular. Claramente, él ha recibido órdenes de encargarse de ellos en prisión. Pero inesperadamente, Jack es tan hábil en artes marciales que incluso una docena de hombres no son rival para él. Así que Jack decide visitar personalmente a este alcaide para ver si puede extraer alguna información útil de él. Pero el alcaide no se asusta cuando ve llegar a Jack. Por supuesto, él está completamente preparado para lidiar con él. 2 hombres corpulentos amenazan a Jack con armas y lo obligan a entrar en el maletero de un coche. Pero viendo a los 2 hombres parados tan cerca de él, Jack ya ha ideado una contramedida. Después de encargarse de uno, Jack descubre que el otro sostiene un cuchillo de combate. Así que decide jugar con él un poco. Inesperadamente, el oponente de Jack no es un matón ordinario. Su agarre del cuchillo y sus habilidades de lucha son todos entrenados profesionalmente, pareciendo un mercenario. Por supuesto, al final, él todavía cae bajo la mano de Jack. De repente, las sirenas de la policía aúllan afuera. Jack no quiere causarse más problemas, así que da media vuelta y huye. Para llegar al fondo del asunto, esa noche, Jack y Rose van a un bar en las afueras de la ciudad para discutir. Pero cuando están a punto de irse, un aguacero torrencial comienza repentinamente afuera. La única carretera a casa está inundada. No tienen más remedio que pasar la noche en un motel. Inesperadamente, esto inadvertidamente salva sus vidas.
A la mañana siguiente, cuando los dos regresan a la casa de Rose, Jack de repente descubre que alguien ha entrado en su casa. No solo hay muchas huellas de barro en el suelo, sino que alguien también ha escrito palabras amenazantes detrás de la puerta. Jack sabe que estas personas son definitivamente los verdaderos culpables detrás de los casos, pero no espera que se atrevan a amenazar a la policía. Para garantizar su seguridad, Rose sigue el consejo de Jack y se muda. Antes de irse, ella le da a Jack una pistola, el único regalo que le han dejado sus parientes. Rose le dice repetidamente a Jack que tenga cuidado al usarla, pero inesperadamente, Jack prueba el artículo caliente tan pronto como sale por la puerta. «Oh Dios mío, ¿por qué disparas al azar? Tengo que probarlo para ver si funciona». En este momento, los resultados del informe de la autopsia están disponibles en la comisaría. Después de comparar el ADN, descubren que la víctima que fue asesinada con Joe era un camionero. Él había estado involucrado previamente en una demanda. Lo que es digno de mención es que la empresa que lo defendió era un bufete de abogados de alto nivel. Por supuesto, con las capacidades financieras del camionero, ciertamente no podía permitirse contratarlos. Así que Jack decide ir al bufete de abogados para investigar. Pero justo cuando está a punto de irse, una oficial administrativa del servicio secreto llama de repente. Tan pronto como habla, pregunta sobre la situación de Joe. Es entonces cuando todos se enteran de que Joe era el director de investigaciones del servicio secreto. Pero cuando Jack informa sobre la muerte de Joe, la chica al otro lado de la línea de repente rompe en llanto. Nadie esperaba que Joe fuera su novio. Debido a la naturaleza especial de su trabajo, su novia solo sabía que Joe estaba investigando un caso de falsificación de antigüedades. Naturalmente, ella también acepta ayudar a Jack a imprimir algunos documentos relacionados con Joe. Ahora, la dirección de la investigación de todos está clara. Jack planea ir al bufete de abogados para preguntar sobre la situación del camionero fallecido. Mientras tanto, el inspector Finlay investiga y encuentra la dirección de la casa del alcaide. Él decide hacer una visita personalmente. Pero cuando llega a la puerta, descubre que no importa cuánto golpee, nadie responde. Con prisa, el inspector Finlay decide derribar la puerta y entrar. Sin embargo, él registra toda la casa pero solo encuentra un teléfono celular dejado por el alcaide. Lo que es aún más peculiar es que todas las llamadas recientes son de la empresa líder local, Kleine Industries. En este preciso momento, dos individuos se abalanzaron sobre él y le propinaron a Finlay un abundante festín de puñetazos. Resultó que antes de que el inspector Finlay derribara la puerta, el vecino del alcaide había llamado a la policía. La policía local lo confundió con un intruso y, por lo tanto, actuó sin dudarlo. Afortunadamente, Rose llegó justo a tiempo para verificar su identidad y sacarlo de la cárcel. Mientras tanto, Jack también había llegado al bufete de abogados. Directamente les pidió que le imprimieran una copia del expediente del camionero. Pero parecía que no le tenían miedo en absoluto. Al ver que un enfoque amable no funcionaba, Jack decidió recurrir a la fuerza. Parecía que solo se volvían obedientes después de ser amenazados. De los archivos del bufete de abogados, Jack descubrió que Kleine Industries había pagado los honorarios legales del camionero. El inspector Finlay también reveló que todos los registros de llamadas recientes del alcaide eran a esta compañía. Resultó que este era el nombre detrás de todo. Jack y el inspector Finlay decidieron reunirse con el fundador de la compañía. Sin embargo, tan pronto como cruzaron la puerta, Jack hizo un nuevo descubrimiento. Inesperadamente, toda la familia eran consumidores experimentados de drogas. Rápidamente, los dos se reunieron con el jefe de la compañía. Inesperadamente, él había preparado todo. El jefe afirmó que la compañía defendió al camionero simplemente porque esperaban que volviera a trabajar pronto. En cuanto a las llamadas del alcaide, en realidad, más de una docena de departamentos de la compañía compartían el mismo número de teléfono. Quizás el alcaide acababa de invitar a un empleado a tomar una copa. Incluso le advirtió al inspector Finlay que era mejor dejar de investigar a su compañía inmediatamente. Al verlo provocarlo así, Finlay no pudo contenerse más. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Te meteré tras las rejas. Las palabras del inspector Finlay no fueron diferentes a una declaración de guerra contra Kleine Industries. Inmediatamente ordenó a los guardias de seguridad que los echaran a los dos. Esa noche, Jack fue a un bar remoto a buscar al alcaide. Inesperadamente,
tan pronto como entró, se encontró con un hombre aún más grande que él. Este hombre declaró que Speedy era su amigo y le dijo a Jack que preguntara en otro lugar. En este momento, Jack reconoció de un vistazo que el hombre era un boxeador. Después de un pequeño masaje, confesó que el alcaide en realidad había huido con algunos españoles. Pensando que eso era todo, Jack notó que un coche lo seguía mientras se iba. Sin dudarlo, salió del coche y entró en la cocina del restaurante más cercano para coger un par de guantes extra. Luego, Jack regresó tranquilamente a su coche y aceleró hacia una carretera desierta. No fue hasta que el coche llegó a una granja desierta que Jack saltó y se escondió entre los arbustos al borde de la carretera. En este momento, los dos asesinos que lo seguían también llegaron. Todos estaban concentrados en el coche de delante, completamente inconscientes de la muerte que acechaba cerca. Así, los dos asesinos fueron derrotados por Jack. Por supuesto, él ya estaba preparado para manejar la escena. Jack también se sorprendió al descubrir una gran suma de dinero en el asesino, que se embolsó alegremente. Inesperadamente, cuando Jack abrió el maletero del coche del asesino, descubrió que el alcaide que habían estado buscando también había sido asesinado. Pero en este momento, a Jack no podía importarle menos. Hábilmente destrozó el teléfono del asesino, lo arrojó al coche, y luego acomodó los cuerpos en el maletero. Viendo que uno era demasiado alto, Jack simplemente lo dobló por la mitad. Con unos empujones más, encajó perfectamente dentro. Luego, Jack condujo el coche para encontrar al inspector Finlay. La policía había recibido un informe de que alguien había abandonado un SUV destartalado allí. La matrícula había sido removida, por lo que se desconocía su paradero. El inspector sospechaba que este era el coche de Joe, el hermano de Jack, así que llamó a Jack para confirmarlo. Mirando el coche severamente dañado frente a él, parecía no haber esperanza, pero Jack de repente tuvo una idea brillante. Untó ketchup en el coche y luego esparció un poco de sal y pimienta. Así, se creó la solución de limpieza de metales más simple. Rápidamente, dieron el número VIN del coche, y pronto podrían encontrar al dueño. Sin embargo, lo que Jack no esperaba era que Rose de repente le preguntara qué había pasado en Bagdad en el pasado. Resultó que antes de llegar aquí, Rose había sido detenida por un joven en una gasolinera. Viendo que Rose aún era atractiva, tenía malas intenciones y deliberadamente sacó a relucir el pasado de Jack. No tienes idea de las cosas horribles que ha hecho. Frente a la pregunta de Rose, Jack tuvo que confesar sinceramente. En ese momento, aún estaba sirviendo en el ejército. Para perseguir a un desertor, se habían acercado a Bagdad. Allí, Jack vio a un grupo de niños jugando, cada uno saludándolo al pasar. Sin embargo, un día, cuando Jack pasó de nuevo, descubrió que un grupo de insurgentes locales había cometido un acto brutal, así que Jack los eliminó sin dudarlo. Después de escuchar la explicación de Jack, Rose también sintió que él había hecho lo correcto. En este punto, los dos decidieron ir al aeropuerto para manejar los regalos que Jack había escondido en el maletero. La primera acción de Jack fue subir al techo del aeropuerto y cortar rápidamente todos los cables que conectaban las cámaras de vigilancia. El guardia de seguridad en la puerta, viendo que la pantalla se ponía negra, pensó que se debía a excrementos de pájaros causando un cortocircuito y rápidamente salió a revisar. Jack aprovechó la oportunidad para levantar manualmente la barrera, mientras Rose conducía rápidamente el coche lleno de regalos hacia el aeropuerto. Además, Rose rápidamente limpió las huellas dactilares dentro del coche, tomó un cuchillo y quitó la matrícula. En este momento, el guardia de seguridad aún estaba jugando con los cables en el techo, completamente ajeno a que alguien había sido añadido al garaje. Luego, Jack y Rose fueron a alquilar una habitación en el hotel junto al aeropuerto. Él también tomó convenientemente un puñado de palillos de dientes y los insertó en cada espacio de la puerta, incluso colocando un sillón contra la puerta. Además, Jack también cerró las cortinas firmemente y movió la cama a una posición inusual. Si surgían problemas, tendrían más tiempo para reaccionar. En este momento, la novia de Joe llamó inesperadamente, informándole que había preparado todos los documentos. Acordaron encontrarse la tarde siguiente en una estación de metro sin cámaras de vigilancia. Después, Jack y Rose tuvieron una noche apasionada. Por supuesto, a la mañana siguiente, el trabajo continuó como de costumbre. Los dos fueron a la casa del camionero para investigar en busca de pistas. Pero para su sorpresa, cuando se enteró de la noticia de la muerte de su marido, la esposa del camionero no mostró ningún dolor, porque sabía que este día llegaría. ¿Cómo podía un camionero permitirse tener a toda su familia viviendo en una villa de 1000 metros cuadrados? Debe haber algo sospechoso aquí. La esposa incluso reveló que su marido había robado aires acondicionados de Kleiner Industries y los había transportado en secreto a otro lugar. Incluso los condujo a su garaje,
donde todavía quedaban varias cajas que contenían aires acondicionados. Inesperadamente, después de examinarlos, Jack se dio cuenta astutamente de que estas cajas eran perfectas para guardar dinero falso. Justo cuando terminaba de hablar, el inspector llamó de repente. Resultó que habían rastreado el coche que fue tirado en la zanja hasta el que Joe había alquilado. Además, Joe también había alquilado una habitación en un motel cercano. Jack sabía que su hermano definitivamente dejaría pistas en su equipaje, así que corrió al motel. Inesperadamente, el recepcionista dijo que Joe había recogido personalmente su equipaje y su ropa hacía 20 minutos. Rose inmediatamente sintió que algo andaba mal, pero Jack no estaba preocupado porque, conociendo a su hermano, Joe nunca dejaría pistas en su equipaje. Efectivamente, la persona que se llevó el equipaje había tirado la ropa inútil a la basura. Jack buscó durante mucho tiempo y finalmente encontró un trozo de papel en el forro del traje. Antes de que pudiera examinarlo detenidamente, los asesinos volvieron a perseguirlo. Jack deliberadamente sostuvo el trozo de papel con la pista delante de su pecho para atraer su atención, y luego corrió a través de una lluvia de balas. Por supuesto, Jack era muy rápido, superando completamente a los vehículos que lo perseguían. Incluso se dio la vuelta y les tendió una emboscada, dejándoles una impresión duradera. No importaba cuánta gente enviaran los asesinos, Jack no tenía miedo. Aunque el asesino también poseía habilidades en artes marciales, cuando se enfrentaba a un guerrero formidable como Jack, estaba en desventaja. Justo entonces, agarró un arma cercana e inmediatamente se recuperó. Afortunadamente, Rose llegó a tiempo y rápidamente salvó la vida de Jack. Pero cuando leyeron la pista, descubrieron que Joe había usado el lenguaje de señas. Indefenso, Jack tuvo que llamar a una antigua camarada, Negley, pidiéndole que le ayudara a descifrar los números en el papel. Lo que tenían que hacer ahora era ir a la estación de metro donde habían quedado con la novia de Joe. Las cámaras de vigilancia de esta estación de metro eran antiguas, lo que la hacía adecuada para un intercambio secreto de información. Al llegar, vieron a la novia de Joe saliendo de la estación de metro y luego señalando hacia arriba de la escalera mecánica. Inesperadamente, después de esperar un rato, todavía no la vieron. Jack inmediatamente sintió que algo andaba mal, y todos se apresuraron a separarse para buscar a la novia de Joe. En este momento, Jack descubrió la mochila de la novia de Joe tirada en las vías. Los documentos de su interior habían desaparecido. Jack inmediatamente adivinó la tragedia que había ocurrido. Efectivamente, la encontró tirada inconsciente más adelante. La novia de Joe pronunció el nombre de su amante por última vez antes de morir en los brazos de Jack. Todos sabían que esto era obra de Klaine Industries, pero para evitar exponer su paradero, solo pudieron abandonar la escena primero y llamar a la policía. Al día siguiente, Jack descubrió de repente un botón secreto en la caja que contenía el arma que Rose le había dado. Dentro, se escondía una pequeña llave. Esta era una reliquia dejada por el pariente de Rose antes de su muerte, llamado Gray. Aunque Gray nunca había dejado una caja fuerte antes de morir, Jack de repente recordó que Rose mencionaba que Gray solía visitar una barbería todas las semanas. Pero, ¿por qué un hombre calvo iría a una barbería? No fue hasta que llegaron a la barbería que descubrieron que Gray en realidad había guardado una caja fuerte allí. El dueño les dijo que Gray le había dado instrucciones de que solo se la diera a Rose cuando ella la buscara, porque lo que contenía esta caja eran los archivos de Gray sobre Klaine Industries. Todos inmediatamente dividieron los documentos y comenzaron a examinarlos. El inspector de repente descubrió que Klainer había comprado una vez 116 vacas a la vez. Naturalmente, Jack se dio cuenta de esto inmediatamente, porque una vez que una granja tiene más de 120 vacas, se convierte en una granja comercial. Entonces, alguien vendría a inspeccionarla todos los meses. Sobre todo porque Jack había descubierto previamente que los camiones transportaban grandes cantidades de alimento para animales a la corporación. Más de 100 vacas no podrían consumir tanto. Debía haber algún secreto escondido dentro. Sin embargo, con solo las pruebas en la mano, no podían probar que Klaine Industries estaba imprimiendo dinero falso. Jack solo podía confiar en las pistas de Gray y marcar sus sospechas en el mapa. El pueblo en el que se encontraban tenía una ubicación geográfica favorable, con la mayoría de las carreteras que conducían al puerto y no requerían el paso por la autopista. Las ventas en el extranjero eran su mejor método de transacción. Pero no hace mucho, debido a la investigación de Joe y otros, el gobierno inesperadamente bloqueó la costa, por lo que los clientes extranjeros no pudieron recibir el dinero a tiempo. Por eso todos los que causaron problemas fueron silenciados por asesinos. Tanto el hermano de Jack como el pariente de Rose habían muerto por esta razón. Obviamente, el alcalde era uno de ellos, e incluso fue él quien había perjudicado a Gray. En un ataque de ira,
Rose irrumpió en la comisaría. Si nadie la hubiera detenido, definitivamente habría enviado al alcalde a reunirse con su creador. Al final, el inspector tuvo que llevar a Rose en secreto a una casa en las afueras para evitar la venganza del alcalde. Hasta el día siguiente, la antigua camarada de Jack, Negley, se puso en contacto con él urgentemente. Había rastreado el origen del número de teléfono. Resultó ser el número de un inspector de la Agencia de Protección Ambiental de Memphis. Desafortunadamente, este inspector también había muerto mientras investigaba el caso, porque ese inspector había descubierto una vez que las aguas residuales vertidas por Claine Industries habían contaminado toda la zona aguas abajo. Para proteger el medio ambiente, comenzó a investigar a la empresa. Inesperadamente, esto le llevó a la muerte. Pero casualmente, un oficial de policía de Memphis también estaba investigando este asunto en secreto. Para averiguar la verdad, Jack fue a reunirse con él. Inesperadamente, de camino allí, el oficial de policía del asiento delantero de repente apuntó con su arma a su colega de al lado. Resultó que este oficial de policía tenía miedo de las represalias, por lo que quería detenerlos. Naturalmente, Jack sabía que no se salvaría. Pateó con fuerza el asiento delantero con ambos pies. El coche perdió el control y rápidamente se hundió en el río. Con su extraordinaria fuerza, Jack y Negley rompieron las ventanas del coche y escaparon, pero el oficial de policía dentro del coche no tuvo tanta suerte. Al darse cuenta de que investigar paso a paso llevaría una eternidad, el inspector Finlay se coló solo en el edificio de oficinas de Claine Industries. Sin embargo, fue testigo de una escena impactante. Inesperadamente, la persona que siempre habían sospechado que dirigía la banda criminal estaba desplomada sobre su escritorio, muerta. Resultó que no era la persona más poderosa en esta operación. A la mañana siguiente, el inspector Finlay informó a Jack de la muerte de Claine. Lo que desconcertaba al inspector Finlay era que siempre habían sospechado que Claine contrataba asesinos, pero ahora también lo habían matado. El misterio parecía estar creciendo. Por supuesto, para encontrar la verdad, los dos decidieron seguir vigilando a Claine Industries. En este momento, Jack sacó sus prismáticos y observó. Se dio cuenta de que el sobrino de Claine de repente se subió a un camión. Definitivamente había algo sospechoso en hacer una entrega en este momento tan delicado, así que lo siguieron en coche. No fue hasta que el camión se detuvo a descansar en un motel de carretera que los dos se colaron en secreto en el camión para investigar. Jack se encargó de subir al techo del camión, hacer un agujero y asomar la cabeza por dentro. Obviamente, Jack sospechaba que estaba lleno de dinero falso. Sin embargo, en ese preciso momento, el inspector Finlay, que estaba vigilando abajo, de repente tosió 2 veces. Resultó que el conductor del camión había oído un ruido extraño y salió a comprobarlo. Jack se quedó quieto en el techo del camión, sin atreverse a moverse. Mientras tanto, el inspector Finlay jugaba al escondite con el conductor. Después de confirmar que no había nada malo, el conductor se dio la vuelta y volvió al motel. Los dos finalmente respiraron aliviados, pero en ese momento, Jack le dio malas noticias al inspector Finlay. El camión estaba vacío, no había dinero falso, su operación había fracasado. En este punto, Jack decidió llamar a los profesores que habían colaborado con Joe. Sin embargo, cuando el otro extremo contestó, le informaron con tristeza que el profesor Bryant había sido asesinado. Sin otra opción, Jack tuvo que llamar a otro número. Afortunadamente, este profesor seguía vivo. Al día siguiente, Jack entregó sus armas al inspector Finlay y subió a un avión con destino a Nueva York. Para garantizar la seguridad de la profesora, Jack le había pedido que pasara la noche en la comisaría la noche anterior. De lo contrario, también podría ser silenciada. Fue entonces cuando Jack se enteró de la verdad sobre la muerte de su hermano. Todo el papel moneda de E.U. era producido actualmente por una sola empresa. La seguridad en torno a esta empresa era incluso más estricta que la del Pentágono. Debido a su naturaleza especial, era casi imposible de replicar, pero Joe había descubierto que alguien estaba utilizando otros medios para obtener este tipo de papel, y el lugar de producción era la ciudad donde Claine Industries tenía su sede. En este momento, Jack de repente comprendió cómo Claine estaba falsificando dinero, pero ahora, no tenía tiempo para explicarle más a la profesora. Se levantó inmediatamente y se fue para continuar su investigación. Pero no mucho después, Jack descubrió que estaba siendo seguido por un asesino. Para evitar un enfrentamiento en la concurrida zona del centro, Jack aceleró en la siguiente esquina. Al ver esto, el asesino inmediatamente lo siguió de cerca. Jack tuvo que navegar por la concurrida zona residencial, lo que lo llevó a un callejón desierto. Al ver al asesino sacar su arma, Jack reaccionó rápidamente subió las escaleras y recogió un neumático desechado para atacar. Después de una lucha, Jack sometió con éxito al asesino. Luego,
Jack se ajustó el atuendo y se giró para salir del callejón con decisión. Pero él no era consciente de que un asesinato extremadamente brutal acababa de ocurrir en el otro lado de la ciudad. El oficial Steven y su esposa habían sido eliminados en su propia casa, había numerosos espejos rodeando sus cuerpos. Jack supo al instante que los perpetradores querían obtener información de Steven, por lo que utilizaron este método para obligarle a confesar todo. El inspector, por otro lado, creía que las muertes de Steven y del anterior jefe de policía fueron orquestadas por Kleine Industries para eliminar cabos sueltos, aunque anteriormente habían sospechado que Steven era un oficial corrupto. En este momento, Jack descartó esa idea. Creía que su objetivo podría haber sido Jack o el inspector, pero ambos habían estado ausentes de la ciudad anoche, tal vez asumieron que Steven era su cómplice y por lo tanto lo atacaron. En este punto, de repente recordaron que, excluyendo al conserje, solo había 3 oficiales de policía en esta ciudad. Rose estaba cuidando de la esposa e hijos de Pao, mientras que Steven estaba muerto. El único hombre que quedaba dentro de la policía era Baker, que estaba actualmente visitando a los residentes. Para confirmar sus sospechas, Jack deliberadamente invitó a Baker a cenar a un restaurante. Primero, le dijo a Baker que sospechaba que el inspector era problemático. El oficial corrupto plantado por el asesino dentro de la comisaría era muy probablemente él. También añadió que iría a casa de Pao esta noche para buscar pistas. Si encontraba pruebas que demostraran que el inspector era corrupto, informaría inmediatamente a Baker para exponerlo. Sin embargo, para sorpresa de Jack, Baker aceptó inmediatamente. En este punto, Jack estaba seguro de que Baker estaba involucrado, así que fue a una tienda de comestibles y compró un conjunto adecuado de ropa y guantes. Luego, condujo hasta la casa de Pao. Al entrar en la casa, encendió todas las luces y puso el televisor al máximo volumen. Luego, tomó una botella de pintura verde militar y se la aplicó en la cara como camuflaje. En esta noche de tormenta, Jack llevaría a cabo una gran cacería. No mucho después, una camioneta se acercó lentamente a la villa. 4 asesinos con equipo de protección salieron del vehículo. El líder era el sobrino de Kleiner. Habían recibido información de que Jack vendría a registrar esta noche, así que querían aprovechar esta oportunidad para eliminarlo. Por supuesto, no sabían que los papeles de cazador y presa se habían invertido. Entonces, uno de ellos se acercó a la villa y abrió la puerta, hizo una señal a sus cómplices para que empezaran a buscar rastros de Jack dentro de la casa. Pero para su sorpresa, Jack ya había puesto su mirada en su conductor. Jack no mostró piedad ni dudó, despachando al conductor en solo 2 movimientos. En ese momento, los asesinos dentro de la casa seguían buscando a Jack. De repente, uno de ellos se dio cuenta de que la camioneta de fuera estaba haciendo parpadear las luces. Pensó que el conductor tenía alguna información que informar, así que envió a un cómplice a comprobarlo, pero Jack llevaba mucho tiempo esperando allí. Jack actuó con decisión, derribando rápidamente al asesino. Luego, aprovechando el sonido de la tormenta, tiró el cuerpo en la parte trasera de la camioneta. A continuación, Jack entró en la villa y eliminó silenciosamente a unos cuantos asesinos más. Finalmente, solo quedaba un asesino. Naturalmente, este era también el oponente más formidable. Nunca Jack había recibido tantos golpes, incluso cayó a la piscina y estuvo a punto de ser inmovilizado por el asesino, casi encontrándose con su creador. Afortunadamente, en ese momento, Jack vio un arma de fuego en el fondo de la piscina. Inmediatamente se levantó y cambió las tornas. Después de recuperarse, Jack recogió todas las armas caídas en el suelo y las guardó en el maletero de su coche. Ahora, todo lo que quería era ducharse y descansar. Pero inesperadamente, mientras se cambiaba de ropa, descubrió que el papel que Joe había dejado atrás se había borrado por la lluvia. De repente, pensó en algo y llamó inmediatamente a Rose. Resultó que Jack había descubierto cómo Kleiner estaba falsificando dinero. La diferencia entre los dólares estadounidenses y otras monedas era que el tamaño de los billetes de $1 y $100 era el mismo. Jack especuló que Kleiner debía de haber dominado cierta tecnología. Primero, explotaban la identidad de Pao como gestor de dinero de un banco para comprar billetes reales de $1 en todo el mundo. Luego, utilizaban su tecnología de desarrollo propio para blanquearlos e imprimir la denominación deseada en ellos. Pero este proceso generaría muchos residuos, contaminando todo el río. Esto también explicaba por qué Kleiner había eliminado al oficial de la Agencia de Protección Ambiental, ya que debía haber descubierto la pista. Entonces, Kleiner se dio cuenta de que la descarga de aguas residuales despertaría las sospechas de la policía, por lo que cambiaron su método de eliminación de residuos. Anteriormente, cuando Jack fue al taller de reparación de automóviles para recuperar su coche, había visto a un empleado utilizando arena para gatos para limpiar el aceite de motor derramado en el suelo. Esto se debía a que la arena para gatos contenía una gran cantidad de adhesivo absorbente.
y el alimento para animales también contenía este compuesto. Por lo tanto, para evitar despertar las sospechas de la policía, Kleiner crió 116 vacas para poder comprar legalmente una gran cantidad de alimento para animales, y como el número de cabezas de ganado no llegaba a 120, nadie vendría a inspeccionar según la normativa, solo necesitaban enterrar los residuos finales en el suelo de la granja. En este punto, aunque tenían una deducción razonable, Jack y los demás todavía necesitaban pruebas directas para informar al FBI y conseguir que se involucrara. Se puso en contacto con el inspector para investigar más a fondo. Pero el inspector Finlay descubrió de repente un grupo de asesinos que aparecían en su puerta. Indefenso, Jack tuvo que llamar y guiar al inspector Finlay sobre cómo escapar. Primero, comenzó a romper frenéticamente la pared que lo separaba de la habitación contigua. Sin embargo, antes de que pudiera atravesar la pared, escuchó el sonido de la cerradura siendo forzada. Tenía que huir ahora y no tenía tiempo para preocuparse por nada más. Afortunadamente, la habitación contigua tenía una ventana que daba al lateral. El inspector Finlay trepó por la ventana y se escondió en las sombras, observando a los asesinos, esperando hasta que todos entraran en la habitación. El hombre corrió hacia su coche, arrancó el motor apresuradamente y pisó el acelerador, alejándose a toda velocidad. Antes de irse, no se olvidó de desinflar los neumáticos de los asesinos. Pero al día siguiente, cuando los dos fueron a la casa del testigo, descubrieron que los asesinos habían incendiado la casa la misma noche en que el inspector Finlay estaba siendo perseguido. En este punto, decidieron visitar a los padres del testigo. El inspector Finlay se sorprendió al encontrar una caja con el logotipo de Kleiner Industries en el garaje. Jack cortó inmediatamente el precinto y volcó el contenido de la caja en el suelo. Una gran cantidad de dinero en efectivo se derramó rápidamente. Por fin, tenían las pruebas para derribar a Kleiner. Sus esfuerzos de los últimos días no habían sido en vano. Jack le pidió al inspector Finlay que se pusiera en contacto rápidamente con el FBI mientras él se quedaba para limpiar el dinero. Una vez que todo estuviera listo, acordaron reunirse en una cabaña en el bosque. En este momento, Jack recibió de repente una llamada de Negley. Resultó que había descubierto la identidad de la persona que había matado al oficial de la Agencia de Protección Ambiental. Inesperadamente, era un agente del FBI. Sin embargo, había muerto de cáncer no hacía mucho. Pero todavía tenía un compañero, y esta persona no era otra que Picard, del FBI. Jack no podía creer que Picard, que les había estado ayudando todo este tiempo, estuviera en realidad confabulado con Kleiner Industries. En este momento, el hijo de Kleiner sacó de repente un vídeo. El vídeo mostraba a Rose esposada y amenazada. Jack quería luchar contra ellos desesperadamente, pero solo pudo reprimir su ira, porque sabía que solo manteniendo la calma podría vengar a su hermano. Así que, bajo la amenaza de Picard, los dos se pusieron en marcha para encontrar a Pao. Cerca de la tarde, Jack le pidió a Picard que lo llevara a un restaurante. Le explicó brevemente su razonamiento, diciendo que Pao muy probablemente se estaba alojando en un hotel en algún lugar de la ciudad. Después de todo, su familia seguía allí, así que no se atrevería a huir lejos. Justo entonces, el camarero trajo el postre. Aprovechando la oportunidad, Jack volcó la taza de café que tenía delante. Mientras la atención de todos estaba desviada, rápidamente agarró un tenedor. Luego, al salir, clavó el tenedor directamente en el neumático trasero. Esperando hasta la noche, Jack le dijo a Picard que el neumático debía de estar pinchado. No podían conducir hasta la ciudad así, sin otra opción. Picard tuvo que dejar que Jack detuviera el coche al borde de la carretera. Naturalmente, Jack fue quien salió a cambiar el neumático. Afortunadamente, las armas que había confiscado a los asesinos anteriormente finalmente le fueron útiles. Pero antes de que pudiera terminar, Jack descubrió que Picard había desaparecido. Perseguirlo no era una prioridad en este momento, así que Jack condujo inmediatamente a un hotel de la ciudad para encontrar a Pao. Resultó que después de buscar por todas partes, Jack descubrió que solo este hotel no requería registro. Por supuesto, Jack regresó rápidamente para rescatar al inspector Finlay también. Envió un mensaje al policía corrupto y luego, de repente, condujo su coche directamente a través de la puerta. Así, Jack lo envió directamente al cielo. Después de rescatar al inspector Finlay, Jack llamó inmediatamente a sus compañeros para que recogieran armas de la comisaría, porque esta noche sería sin duda una noche sin dormir. Jack lideraría un asalto directo a Kleiner Industries. En cuanto a Negley, ella ya había instalado un rifle de francotirador fuera de la fábrica. En un abrir y cerrar de ojos, los dos guardias de patrulla se encontraron con sus antepasados. El guardia del otro lado oyó el ruido y estaba a punto de investigar cuando Jack se abalanzó sobre él y le asestó un golpe en la cintura. La amenaza fuera de la fábrica había sido eliminada. Para crear caos y rescatar a los rehenes,
Jack vertió gasolina en la entrada trasera de la fábrica, pero cuando estaba a punto de encenderla, el inspector lo detuvo. Inesperadamente, el inspector Finlay cogió un paquete de cigarrillos del cuerpo del guardia, dijo que había dejado de fumar hacía muchos años, si hoy era la batalla final, tenía que darse el gusto una vez. Jack también encendió el cigarrillo para el inspector Finlay. Dando una profunda calada, el inspector Finlay tiró el cigarrillo directamente a la fábrica. Inmediatamente, las llamas brotaron con fuerza, sumiendo el interior de la fábrica en el caos. Aprovechando esta oportunidad, Jack y sus compañeros lanzaron su ataque. Él y el inspector Finlay se dedicaron a la guerra de guerrillas en el terreno, mientras que Negley proporcionaba cobertura desde arriba. Como veterano de élite, lidiar con estos villanos era como un tigre entrando en un rebaño de ovejas para Jack. En este momento, en otro rincón de la fábrica, Pao finalmente encontró a sus dos hijos, pero cuando estaba a punto de abrir la puerta, un hombre corpulento apareció de repente. Con la fuerza del amor de un padre, se defendió valientemente por primera vez en su vida, y luego condujo apresuradamente a sus hijos a un lugar seguro. Jack también encontró rápidamente a Rose y a la esposa de Pao cautivas. Después de desatar a Rose, Jack le entregó un arma. Rose era una excelente policía después de todo, no mostró piedad a estos villanos. Después de escapar por la salida de emergencia, la esposa de Pao finalmente se reunió con su marido perdido hacía tiempo. Sin embargo, en este momento, Rose regresó, quería luchar junto a Jack y los demás hasta el final, tanto si era una ironía del destino como si no, los tres se encontraron con sus respectivos enemigos. En un rincón oculto, el inspector Finlay se encontró con Picard. El ataque repentino lo pilló desprevenido, poniéndolo en desventaja en el duelo, pero en este momento, se dio cuenta de la herida de bala que Jack le había infligido a Picard. Al mismo tiempo, Rose también se encontró con el alcalde, enfrentada al asesino de su ser querido. Rose llevaba mucho tiempo queriendo acabar con él. Naturalmente, el alcalde, que tenía más de 50 años, no era rival para ella. Rose acabó rápidamente con él. Entonces, Negley les llamó para que se retiraran desde fuera. El humo dentro de la fábrica era demasiado denso, tenían que evacuar inmediatamente. Ahora, solo quedaban el hijo de Kleiner y Jack dentro. Los dos lucharon dentro de la fábrica llena de humo, pero en este momento, Jack se dio cuenta de que se había quedado sin munición, así que ideó un plan para atraer al hijo de Kleiner a un enfrentamiento 1 contra 1, con el débil físico de Kleiner, no era rival para Jack. Así, Jack vengó a todos los que habían muerto, incluyendo a su hermano, porque el hijo de Kleiner era el cerebro de todo. Después de que el humo se disipara, salió y abrazó a Rose con fuerza. Todo lo que había sucedido durante este tiempo había llegado a su fin. Naturalmente, Rose esperaba que Jack se quedara en la ciudad y la ayudara a reconstruir todo, pero Jack se negó, explicando que estaba acostumbrado a una vida nómada. Enterró la medalla de su abuelo bajo el puente donde murió su hermano, y luego continuó su viaje. Jack pensó que tendría un viaje tranquilo esta vez, pero no. Un buen día, mientras retiraba dinero, Jack se dio cuenta de repente de algo extraño. El saldo del recibo se detuvo exactamente en 1030, este número era una señal de socorro utilizada en el ejército antes. Jack inmediatamente sintió que algo andaba mal. Corrió a una tienda de ropa para pedir prestado un teléfono y se puso en contacto con su antigua camarada, Negley, en Nueva York. Inesperadamente, su amiga le informó a Jack que su antigua colega, Frances, había sido asesinada. Esta noticia dejó a Jack conmocionado y enfurecido. Inmediatamente, Jack fue a reunirse con Negley en un restaurante. Había pasado casi 2 años y medio desde la última vez que se vieron. Negley rápidamente le contó a Jack lo que sabía. Resultó que Frances había desaparecido repentinamente hacía una semana. Había llamado a Negley una vez, pero ambos estaban ocupados con el trabajo y no pudieron hablar mucho. Inesperadamente, solo 2 días después, la policía encontró a Frances en las montañas. Lo que era aún más peculiar era que Frances había sido brutalmente golpeado antes de ser arrojado desde un helicóptero y caer al suelo. Jack sabía con certeza que había alguna fuerza oculta detrás de esto, pero para vengar a su antiguo camarada, decidieron investigar en secreto. Al salir del restaurante, Jack se dio cuenta de que parecían estar siendo seguidos. En el coche, Jack intentó llamar a sus otros camaradas, pero extrañamente, nadie contestó. Negley especuló audazmente que también podrían haber corrido con la misma suerte, pero en la actualidad, no tenían muchas pistas, solo podían ir al estudio de Frances para investigar primero. Pero cuando llegaron, ambos se quedaron atónitos. La habitación estaba completamente saqueada, las patas de las mesas, las sillas y la cama estaban casi todas rotas. Parecía que los autores intentaban encontrar algo importante en la oficina de Frances.
En este momento, Negli se fijó en un marco de fotos roto en el suelo. Esta era la única foto de todo el equipo de investigación especial dirigido por Jack. Sin embargo, antes de que pudieran recordar el pasado, Negli se fijó de repente en una oficina de correos al otro lado de la calle. Entonces recordaron la personalidad extremadamente cautelosa de Frances. Si quería guardar algo importante, definitivamente lo pondría en un lugar seguro y de fácil acceso. Los dos fueron inmediatamente a la oficina de correos a comprobarlo. Negli fingió ser un coleccionista de sellos y charló con la recepcionista para distraerla. Aprovechando esta oportunidad, Jack abrió el buzón de Frances. Efectivamente, había muchos documentos y archivos dentro. Inmediatamente volvieron al coche para examinarlos. En una pequeña bolsa, Jack encontró una unidad USB cifrada. Claramente, había alguna pista importante dentro, pero Negli descubrió de repente que su portátil no parecía ser compatible con este puerto USB. Tenía que ir a comprar un adaptador. Quedaron en encontrarse en el hotel por la noche. Inesperadamente, tan pronto como Negli abrió la puerta de la habitación del hotel, se dio cuenta de algo inusual. ¡Maldita sea! Algo va mal. Resultó que la habitación había sido saqueada, y algunos muebles estaban incluso dañados. De repente, se oyó un ruido procedente del otro dormitorio. Jack se dio cuenta de que definitivamente había alguien dentro, así que le hizo una señal a Negli para que cooperara con él. Solo después de ver claramente a la otra persona, los tres respiraron aliviados. Resultó ser solo una falsa alarma. Este era también un antiguo miembro del equipo de investigación de Jack, llamado O'Donnell. Jack no pudo contactar con él antes, así que le dejó un mensaje en su buzón de voz, por eso apareció aquí. En aquel entonces, él y Frances eran los más unidos. Esta vez, O'Donnell solo dijo una frase al llegar. ¿Así que a quién tenemos que derribar? La primera acción de Negli fue conectar la unidad USB a su portátil, pero no esperaba que Frances hubiera establecido 3 capas de seguridad. Tenían que introducir 3 contraseñas en 2 minutos. Si todas estaban equivocadas, los archivos de la unidad USB se borrarían automáticamente. En este momento, Negli vio el llavero de Frances. Tenía el logo de su equipo deportivo favorito. Y a menudo mencionaba a un jugador estrella de ese equipo. Sin atreverse a dudar, inmediatamente intentaron introducir el nombre del jugador estrella. Inesperadamente, estaba mal inmediatamente. A continuación, probaron con el nombre del cantante favorito de Frances, pero seguía estando mal. En este punto, a O'Donnell se le ocurrió de repente una idea loca. Escribió el nombre de Jack en el teclado. ¿Estás loco?, explicó con calma. Antes de unirse al equipo, Frances se cortó el pelo como tú y hablaba como tú. Es muy probable que te idolatrara. Inesperadamente, la contraseña era efectivamente el nombre de Jack. Luego, imprimieron todos los documentos y descubrieron una lista que empezaba por las letras AM, y basándose en los otros documentos, el enemigo al que tenían que enfrentarse podría ser incluso más poderoso de lo que imaginaban. Por lo tanto, decidieron reunir a su antiguo equipo de investigación. O'Donnell sabía que Swan, de su equipo, vivía en otro distrito. Decidieron visitarlo. Pero después de llamar a la puerta varias veces, seguía sin haber respuesta desde el interior. Jack no quería perder más tiempo, así que forzó la cerradura directamente. Sin embargo, lo extraño fue que tan pronto como entraron, un olor fétido les llegó. Registraron toda la casa. Finalmente, en el baño junto a la cocina, encontraron a la mascota de Swan tirada allí, muerta de hambre y sed. Jack sabía que con la personalidad de Swan, definitivamente no se olvidaría de alimentar a su perro. Inmediatamente comprendió que su camarada podría haber corrido con la misma suerte. Primero Frances, luego Swan. Jack tuvo de repente un mal presentimiento. Creo que alguien está intentando eliminar a todo nuestro equipo de investigación especial. Inesperadamente, justo cuando Jack salía, vio a una persona sospechosa siguiéndole. Inmediatamente, se abalanzó sobre él y le dio una paliza. Jack pensó que este hombre calvo era una de las personas que habían perjudicado a sus compañeros, pero inesperadamente, Negli encontró una placa de policía en él. Indefensos, tuvieron que huir de allí, porque una vez que ese policía se despertara, definitivamente emitiría una orden de arresto contra Jack en toda la ciudad. En este momento, Negli recordó de repente algo. Por fin, recuerdo dónde lo vi antes. Resultó que el policía al que Jack acababa de golpear era el inspector encargado de investigar el caso de su compañero. Aunque no sabían si era un enemigo o un amigo, el ataque de Jack fue demasiado descarado. Para garantizar su seguridad, tuvieron que alquilar un coche viejo que no llamara la atención. En este momento, los ojos de Jack se llenaron de repente de afecto. Se dirigió directamente hacia una mujer que arrastraba una maleta. Jack le preguntó cómo iba el trabajo encubierto.
Resultó que esta mujer también era miembro del grupo de trabajo especial de Jack. Después de dejar el ejército, Dig había estado trabajando de encubierto para el FBI. Por sus ojos, no era difícil ver que Dig estaba secretamente enamorada de Jack desde hacía mucho tiempo. Ella también había recibido la noticia de la muerte de Frances y había venido aquí para unirse a los demás. Luego, alquilaron un coche viejo y se dirigieron a Atlantic City, donde vivían sus dos compañeros restantes. Sin embargo, no sabían que el verdadero culpable les había estado siguiendo e informando continuamente al cerebro. Ese día, llegaron a la oficina de su compañero en Atlantic City, pero este lugar también estaba saqueado como la oficina de Frances. En este momento, O'Donnell encontró una foto de grupo de su equipo, y Jack descubrió que el hombre grande y corpulento llamado Sánchez guardaba muchas fotos conmemorativas, incluyendo una de él con una chica en un bar. Jack supo de un vistazo que la relación entre los dos no era sencilla e invitó a todos a ese bar. Se dividieron en dos equipos, uno entró en el bar y el otro se quedó fuera para vigilar. Una vez dentro, Jack inmediatamente mostró la foto y preguntó por el paradero de la mujer de la foto. La mujer les dijo que Sánchez se había reunido con otros dos compañeros hacía una semana, e incluso les había hecho una foto. La persona rodeada por Sánchez y Oroz en la foto era claramente Frances, que había sido asesinado no hacía mucho. Jack especuló que los tres podrían haber estado investigando un caso. Sin embargo, cuando Jack preguntó, la novia de Sánchez insistió en que no sabía nada al respecto. ¿Por qué no le preguntaste directamente a Frances? Desafortunadamente, lo tiraron de un avión. Tras enterarse de la muerte de Frances, Mina pensó que a Sánchez también le podría haber pasado algo, y las lágrimas corrieron por su rostro, pero esto le recordó de repente algo. Recordó que la última vez que vio a Sánchez, parecía estar murmurando algo por teléfono. Dijo 65 millones, 100.000 por partido, no entiendo lo que quería decir. Estas cifras sonaban muy similares a las apuestas de juego, y después de dejar el ejército, Sánchez y Oroz trabajaron como guardias de seguridad para un casino local. Sin dudarlo, Jack y los demás fueron inmediatamente al casino para encontrar al dueño. Gracias a la buena relación de Sánchez con el dueño cuando estaba vivo, fue muy cooperativo con Jack. Pero extrañamente, la cifra de 65 millones de dólares no aparecía en los libros. Una investigación exhaustiva requeriría más tiempo, por lo tanto, el amable propietario les preparó una suite de lujo. Esa noche, después de que todos se instalaran, Dig y Jack no podían dormir, decidieron ir al casino para relajarse. Después de ganar una pequeña cantidad de dinero, estaban a punto de irse cuando Dig se dio cuenta de que un hombre con una cicatriz los observaba en secreto. Además, cuando salieron del casino, dos hombres corpulentos y sospechosos los siguieron inmediatamente. Al principio, pensaron que eran ladrones, pero Jack se dio cuenta de que el coche aparcado delante de ellos tenía una matrícula temporal de Nueva York. Sabía que estas personas eran asesinos enviados por el cerebro. Pero en este momento, los oponentes tenían la ventaja. Para evitar problemas, Jack condujo a Dig a trepar por la pared y correr hacia la obra de al lado. Viendo que la presa estaba a punto de escapar, el hombre de la cicatriz inmediatamente dirigió a sus hombres en su persecución. Sin embargo, no sabían que esta obra recién iniciada se convertiría en la tumba de estos tontos asesinos. Efectivamente, tan pronto como el asesino levantó la vista, descubrió a Jack subiendo a la cima del andamio. El asesino pensó que Jack estaba asustado y quería huir, así que sacó su cuchillo y lo siguió. Pero, ¿cómo podía saber que Jack estaba escondido en las sombras, esperando el momento adecuado? El asesino cayó de bruces y luego comenzó a luchar con Jack en la azotea. Aunque el oponente tenía un arma, Jack estaba imbuido del espíritu de las artes marciales. Todos los objetos interactivos a su alrededor se convirtieron en sus armas. Así, se ocupó de uno. En este momento, en el otro lado de la obra, dos asesinos seguían buscando a Dig, pero no esperaban que esta tigresa se atreviera a atacar de forma proactiva. Después de todo, ella también era miembro del equipo de investigación especial de Jack. Dig rápidamente derribó a un asesino e incluso aprovechó la oportunidad para usar su espalda como escudo contra las balas. Cuando Jack llegó para ayudar, la pelea casi había terminado. Viendo que el último asesino seguía negándose a rendirse, Jack le rompió la pierna y le presionó la cara contra el cemento recién mezclado. Por supuesto, cogieron las llaves del coche del asesino antes de deshacerse de la escena. Inesperadamente, al registrar el coche del asesino, Dig encontró un montón de archivos sobre el equipo de investigación especial en el asiento del pasajero. Parecía que la suposición de Jack era correcta, que el oponente realmente los estaba atacando. En este momento, Jack descubrió el teléfono móvil que el asesino había dejado en el coche. Había un número de teléfono que había sido marcado con frecuencia, así que Jack llamó directamente a ese número.
Tan pronto como escuchó la voz de Jack, la otra parte supo que algo iba mal y amenazó. Te has metido con la persona equivocada, será mejor que prepares tu funeral. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué te tiembla la voz? Como los teléfonos de ambas partes eran desechables, no se podían rastrear, Jack pensó que la pista se había cortado aquí. Sin embargo, inesperadamente, Dick encontró una tarjeta en la puerta del coche. Un pase de aparcamiento para la empresa New Age. Claramente, esta era la pista que necesitaban seguir, pero habían pasado demasiadas cosas esta noche, así que decidieron volver a su habitación y descansar primero. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para intercambiar información, llamaron a la puerta de repente. O'Donnell se acercó para comprobarlo y vio que era el dueño del casino, así que todos bajaron la guardia. Sin embargo, esta vez, el dueño trajo malas noticias. La policía había descubierto 2 víctimas en las afueras de la ciudad esta mañana. Jack los reconoció de un vistazo como sus 2 compañeros. Ahora que habían matado a 2 personas más, Jack estaba furioso y decidió no quedarse quieto por más tiempo. Fue a la armería y compró 4 armas y 3 teléfonos desechables. Este acto descarado confundió al dueño por un momento, pero cuando vio el montón de dinero que Jack tiró, su actitud cambió inmediatamente 180 grados. Sin embargo, Jack no esperaba que justo cuando su coche arrancaba, el sonido de las sirenas de la policía sonara de repente por detrás. Indefensos, tuvieron que detener el coche. El policía se acercó y les ordenó que se quedaran donde estaban. Jack parecía anticipar lo que iba a suceder, así que le entregó el arma a su compañero de atrás, luego reclinó su asiento, con la intención de echarse una siesta allí mismo. Efectivamente, como era de esperar, este era el oficial enviado por el anterior. Jack supuso que tendría que pasar algún tiempo en la cárcel por agredir a un oficial de policía, así que les entregó la tarea a sus compañeros. Inesperadamente, el oficial calvo no le puso las cosas difíciles a Jack. Dijo que si querían averiguar la verdad, lo mejor era intercambiar la información que sabían. El oficial sacó los documentos que la policía había recogido en la oficina de Frances. En ellos se registraba una conspiración para atacar, y el nombre del sospechoso también empezaba por las letras AM. Sin embargo, lo que sorprendió a Jack fue que la policía no solo había identificado la ubicación de AM, sino que también estaba a punto de arrestarlo. Para acelerar la investigación, el oficial liberó a Jack y se preparó para investigar en 2 direcciones. Esa noche, Jack regresó y recibió la actualización de Negley sobre la información que habían investigado en la empresa New Age. Resultó que el director de la empresa les había dado un papel con la dirección del titular del pase de aparcamiento. Todos estuvieron de acuerdo en que la otra parte definitivamente había tendido una trampa en esa dirección, pero ¿cómo podrían atrapar a los cachorros de tigre sin entrar en la guarida del tigre? Jack seguía decidido a reunirse con los asesinos y ver si podía encontrar alguna pista nueva. Primero, Jack creó una bomba incendiaria casera y la lanzó a la habitación que tenía delante. Las llamas brotaron inmediatamente con fuerza, y algunos asesinos que no pudieron reaccionar a tiempo fueron reducidos a cenizas. Aprovechando la caótica escena, Jack condujo a sus compañeros al interior y comenzó a limpiar a los asesinos restantes. 2 disparos al cuerpo, 1 a la cabeza. Ni siquiera un médico milagroso podría salvarlos. Aunque las cosas fueron bien para Jack, sus otros 2 compañeros cayeron descuidadamente en la trampa de los asesinos. Dick pensó que había derribado a su oponente, pero el asesino fingió desplomarse y luego contraatacó de repente. O'Donnell, al oír el ruido, corrió a ayudar, pero fue bloqueado a mitad de camino, tal vez porque no habían estado en batalla durante mucho tiempo. Los 2 estaban igualados contra estos pequeños asesinos. O'Donnell estuvo incluso a punto de ser enviado al cielo por el oponente. Pero por suerte, llevaba una navaja. Aprovechando el dolor del oponente, rápidamente recuperó la ventaja y eliminó al asesino en un abrir y cerrar de ojos. En este momento, Dick seguía luchando con su oponente, sin obtener ninguna ventaja. Afortunadamente, O'Donnell llegó a tiempo para ayudar. Después de despejar todo el edificio, Jack se dio cuenta de repente de que un coche sospechoso arrancaba al otro lado de la calle. Inmediatamente salió corriendo para perseguir al coche que acababa de arrancar. Al ver esta escena, Negley tampoco lo dudó, corrió a la azotea a toda velocidad, actuando como un radar humano para Jack abajo. Jack, ve hacia el oeste. Al recibir la información, Jack aceleró inmediatamente, superó los obstáculos y llegó al lugar por donde iba a pasar el coche. Para detener el coche, Jack cogió un cubo de basura y lo lanzó directamente hacia adelante. El cubo de basura golpeó con precisión el parabrisas del coche. Sin embargo, cuando corrió a interrogar al cerebro de todo esto, el hombre se agarró de repente el pecho. Después de todos los problemas que pasaron para atrapar a uno vivo, el oponente sufrió un ataque al corazón y se fue a encontrar con su creador allí mismo.
Aunque al final no obtuvieron ninguna información útil, al menos ahora podían confirmar que el cerebro era de New Age, pero en este momento, el oficial informó de malas noticias. La policía no había podido arrestar a AM, las capacidades de contrainteligencia del oponente eran extremadamente fuertes, habían dado la vuelta a la tortilla a la policía. Sin embargo, había noticias aún peores. El grupo de Jack descubrió de repente que su compañero Swan, al que creían muerto, había trabajado en New Age, y basándose en la situación actual, era muy probable que Swan estuviera en el bando contrario. El compañero que una vez había luchado junto a ellos podría ser ahora su enemigo. Aunque Jack no creía que Swan les traicionara, no había pruebas concretas en la actualidad, así que todos tuvieron que examinar cada pieza de información recogida. En este momento, todos se dieron cuenta en el manual del empleado de New Age que el puesto de Swan era director adjunto del Departamento de Seguridad, y el director que estaba de pie a su lado parecía ser la persona que había hablado con Jack por teléfono antes. Además, también vieron en los archivos un proyecto llamado Little Wing, que acababa de ser aprobado en la votación del presupuesto de defensa. Un senador había apoyado firmemente este proyecto, y seguramente conocía alguna información confidencial. Sin embargo, acceder al senador no sería fácil. Afortunadamente, la carrera post-militar de O'Donnell se inclinaba hacia esta área. Según la información que O'Donnell había reunido, el senador tenía un asistente legislativo que era un joven mimado y disoluto, había sido arrestado por la policía varias veces por consumir cocaína, pero al final, todos los cargos fueron retirados gracias al dinero de sus padres. O'Donnell averiguó que asistiría a un concierto en Boston esta noche, así que decidieron tenderle una trampa. El grupo se cambió de ropa y fue al concierto. Dick se hizo pasar por una chica ingenua y se acercó al joven, deliberadamente chocó con él y se disculpó. Al ver a la atractiva mujer que tenía delante, el hombre lascivo accedió inmediatamente a dejarla sentarse a su lado. Por supuesto, no podía imaginar que el mejor cazador suele aparecer como presa. Al final de la actuación, Daniel estaba completamente enamorado de Dick. Con unas pocas palabras, Dick invitó a Daniel a su coche, sacó la cocaína preparada y lo tentó a ir más allá. Justo en ese momento, una placa de policía apareció de repente en la ventanilla de su coche. Pero al llegar a la comisaría, el inspector engañó al joven haciéndole creer que su nombre había activado una alerta del FBI y que, por lo tanto, los agentes del FBI vendrían a hablar con él. Inesperadamente, estos agentes del FBI eran en realidad Jack y O'Donnell disfrazados. Por supuesto, sabían que los políticos como este joven no dirían ni una palabra antes de que llegara su abogado, así que O'Donnell llamó a su esposa y le dijo que estaba teniendo una aventura. Haciendo una jugarreta tan sucia, el joven, naturalmente, lo confesó todo. Jack inmediatamente le interrogó sobre la información relacionada con el proyecto Little Wing. Cuanto más preguntaba, más horrorizado se sentía. Little Wing resultó ser una tecnología de rastreo de misiles súper avanzada. Fue desarrollada por la empresa tecnológica New Age en Nueva York y luego fabricada en una fábrica de otra región. Los misiles equipados con esta tecnología tenían una tasa de acierto de hasta el 90%, e incluso podía utilizarse para lanzamisiles de hombro. New Age había sobornado al senador para que aprobara la financiación de este proyecto. En ese momento, Jack se dio cuenta de repente de que los $65 millones que habían investigado antes eran muy probablemente el dinero utilizado para comprar misiles, y sus compañeros habían sido silenciados por descubrir este crimen. Si realmente conseguían vender los misiles a los terroristas, se producirían acontecimientos horribles. Para evitar que esto ocurriera, Jack decidió inmediatamente ir a la planta de fabricación para investigar más a fondo. Sin embargo, inesperadamente, tan pronto como salieron, fueron bloqueados por un grupo de matones armados con armas. Viendo que los oponentes tenían armas, Jack y los demás, naturalmente, tuvieron que someterse temporalmente, pero con su aguda capacidad de observación, se dio cuenta de que los oponentes no parecían atreverse a usar armas de fuego en un lugar concurrido. Y si ese era el caso, no era nada para Jack. Su grupo era la fuerza de tarea especial que había pasado por innumerables situaciones más intensas que esta. Después de lidiar con los asesinos aficionados, Jack sacó un teléfono móvil del líder y llamó directamente al director. Al darse cuenta de que Jack no era fácil de tratar, el director quiso sobornarlo con dinero. «Te daré lo que quieras. Quiero tirarte de un helicóptero». Jack actúa sin vacilación. Al día siguiente, lleva a O'Donnell al FBI y busca a la gente que había trabajado con su hermano, Joe. Con la ayuda de la gente, Jack encuentra a AM, el intermediario entre el director y los criminales. También descubre que todas las transacciones de AM utilizan bonos anónimos, por lo tanto, no puede permitir que nadie más transporte la recompensa. Esta es la debilidad fatal de AM.
Después de obtener la información que necesita, Jack se prepara para reunirse con sus otros camaradas, pero a mitad de camino, es detenido por dos vehículos comerciales negros. Resultó que estas personas fueron enviadas por el senador después de que se enteró de que Jack estaba interfiriendo en sus asuntos. Jack fue llevado al salón de un zoológico, ya que este lugar podía evitar toda vigilancia y miradas indiscretas en la bulliciosa ciudad de Washington. El senador no ocultó nada y habló directamente con Jack. Sabía que Jack había derribado una vez una corporación de primera línea en otra ciudad, así que esperaba que Jack pudiera hacer lo mismo en Nueva York. Después de todo, el senador había apoyado incondicionalmente el proyecto de misiles. Si estos misiles caían en manos de terroristas y atacaban a Estados Unidos, él también se vería atrapado en el atolladero de la opinión pública, lo que dificultaría la posibilidad de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Para beneficio de ambas partes, el senador dijo que estaba dispuesto a apoyar a Jack en todo lo que pudiera. Después de que termines, te garantizo que nadie podrá probar que estuviste involucrado en esto. Haz todo lo posible por eliminarlos, sin dejar a nadie que pueda amenazarnos, entonces podrás seguir vagando, y nadie podrá encontrarte, seguiremos siendo amigos. En las palabras del senador, en realidad había algunos otros significados ocultos, de los que Jack solo se dio cuenta al final. Después de que la reunión secreta terminara, Jack recibió una llamada. O'Donnell le informó que la policía finalmente había devuelto el cuerpo de Frances. Tenemos que volver a Nueva York para el funeral. En este momento, Jack se dio cuenta de repente de que el oficial le hacía un regalo al hijo de Frances. Tal vez quería consolar al niño, pero Jack pensó que tenía otras intenciones. Pero como estaban en un funeral, Jack no discutió mucho con él. Sin embargo, cuando la guardia de honor comenzó a disparar su saludo, Jack vio de repente un destello de luz en la distancia. Inmediatamente, Jack gritó a todos: ¡abajo! La multitud presa del pánico se dispersó, pero el grupo de Jack no solo no se retiró, sino que también respondió al fuego hacia la fuente del sonido. Utilizaron las lápidas como escudos, acercándose cada vez más a la posición de los asesinos. Jack determinó que el oponente tenía dos francotiradores posicionados en diagonal. Debido al alcance limitado, Jack decidió actuar como señuelo para atraer al enemigo, creando una oportunidad para Negley, la mejor tiradora del grupo. Al ver a su compañero caer delante de él, el asesino superviviente entró en pánico y huyó. Jack también corrió a perseguir al asesino superviviente. Pero escalar montañas y colinas no era su fuerte. Pronto, el oponente le superó y se metió en un coche. Afortunadamente, en este momento crítico, el oficial llegó justo a tiempo. Jack no lo dudó y se metió inmediatamente en el coche, persiguiendo al asesino por la autopista. Sin embargo, en este momento, Jack se dio cuenta con impotencia de que las habilidades de conducción del oficial eran realmente problemáticas. Jack le arrebató directamente el volante y pisó el acelerador, conduciendo directamente hacia el arcén en la curva. Cualquiera puede acelerar en una carretera recta, pero tomar una curva rápidamente es la verdadera habilidad. Jack chocó directamente contra el coche del asesino. Pero cuando los dos se acercaron a la puerta del coche, descubrieron que el asesino había perdido por completo la voluntad de resistir. El oficial quiere arrestarlo para interrogarlo, pero Jack cree que estas personas que los atacan a plena luz del día significa que su patrocinador está desesperado. Llevar al francotirador sería una pérdida de tiempo y daría al enemigo la oportunidad de reagruparse. El oficial pregunta sorprendido: ¿qué vas a hacer entonces? Simplemente encárgate de él aquí mismo para ahorrar tiempo. En este momento, el asesino guiña frenéticamente el ojo, tratando de señalar algo. Jack sabe que el director envió al asesino y que no pagaría la cantidad completa por adelantado. Pregunta sobre la ubicación de la siguiente transacción, pero el francotirador insiste. Alguien llamado Swan me contrató. Sinceramente, no conozco a ningún director. Jack está aturdido, no puede creer que Swan los haya traicionado. Para aclarar la situación, Jack coloca un dispositivo de escucha al asesino y lo deja ir al lugar de la transacción, pero cuando el asesino abre la puerta de la habitación, se produce una explosión masiva. Después, el grupo se reúne en el parque para discutir. O'Donnell está convencido de que Swan los ha traicionado. Justo cuando Jack está a punto de discutir, llega el oficial, informándoles que la policía solo encontró el cuerpo del asesino en la escena. Está claro que el cerebro quería atraer al grupo de Jack y eliminarlos allí. Jack recuerda de repente a la empleada rubia de New Age. La primera vez que fueron atacados, fueron al lugar que ella les proporcionó. Jack cree que ella podría saber algo y envía a Negley a la casa de la empleada rubia para investigar. Pero tan pronto como entran, encuentran la casa en desorden. El armario y los cajones están abiertos de par en par. Negley sospecha de un secuestro, pero Dick se da cuenta de que el cepillo de dientes y la pasta de dientes no están en el lavabo del baño.
Si se tratara de secuestradores, seguramente no les importaría la higiene bucal del rehén. Esto indica que la empleada rubia sabe algo y ha hecho las maletas apresuradamente y ha huido. Más tarde esa noche, encuentran su coche abandonado, aunque ha escapado. Jack cree que se llevó algo de comer antes de irse. Revisan las cámaras de seguridad de una tienda de conveniencia cercana. Efectivamente, compró un perrito caliente y un sándwich allí. Su hija sostiene una consola de juegos con acceso a internet. Negley recuerda haber visto muchos discos de juegos en la casa de la empleada rubia durante el día. No habían considerado que los discos de juegos pudieran utilizarse para el rastreo. Poco después, Negley localiza con éxito la dirección. La empleada rubia se esconde en la casa de su amante. El grupo de Jack llega rápidamente y somete al hombre delgado. Ante una amenaza directa, no tiene más remedio que llamar a su novia. Sin embargo, cuando se le pregunta, la empleada asustada insiste en que no sabe nada. Cuando viniste a la empresa a buscarme, nuestro director de seguridad estaba aterrorizado, me dijo que te diera esa dirección. También revela que Swan es quien quiere detener todo esto. Si las palabras de esta mujer son ciertas, entonces la especulación de Jack es correcta. Swan no los ha traicionado después de todo, pero para confirmarlo, Jack le dice que llame al director inmediatamente. Porque Jack sabe que el director es quien eliminará cualquier cabo suelto. Si conoce la ubicación de la empleada rubia, definitivamente vendrá personalmente a ocuparse de ella. Para encontrarse con este cerebro, Jack le indica a la empleada que concierte una reunión con él. Como era de esperar, el director mordió el anzuelo rápidamente. Jack inmediatamente fue a buscar al oficial, pero el propósito de este viaje no era reclutarlo. En cambio, quería confiar la hija de la empleada al cuidado del oficial. Después de todo, la niña no había hecho nada malo, y Jack esperaba que el oficial pudiera llevarla a un lugar seguro para esconderse por un tiempo. Después de recibir una confirmación firme del oficial, inmediatamente fueron a la estación de tren para encontrarse con el director. Jack le indicó a la empleada que ocultara un dispositivo de escucha en su bolso y le dijo que tan pronto como el coche del director se acercara, lo derribarían. Bajo la llovizna, el coche del director entró lentamente en la estación, pero justo entonces, Jack recibió una llamada del oficial. Resultó que el oficial planeaba sacar a la hija de la empleada de la ciudad esa noche, pero tan pronto como arrancó el coche, los asesinos enviados por el director los encontraron. El oficial, consciente de sus pobres habilidades de conducción, solo pudo llamar a Jack para pedir ayuda. Inesperadamente, la empleada, que actuaba como cebo, también escuchó esto. Su expresión de preocupación alertó inmediatamente al director de la trampa. Ambos bandos actuaron antes de lo previsto. Negley, sintiendo que la situación era mala, rápidamente arrancó el coche, tratando de sacar a sus compañeros de la estación de tren para ayudar al oficial. Sin embargo, Jack creía que esta era la mejor oportunidad para eliminar al director, así que decidió quedarse atrás y llevar a cabo el asesinato solo. Después de que sus compañeros se fueron, Jack se escondió inmediatamente debajo de un camión, disparó a los neumáticos del coche del director, obligándolo a él y a sus hombres a salir a buscarlo. Pocos sabían estos asesinos lo formidable que era Jack en el combate cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, sus compañeros de afuera, al oír la conmoción, vinieron a investigar, pero tan pronto como uno de ellos vio al hombre tirado en el suelo, Jack salió corriendo y le asestó un golpe fatal. Luego, el tercer hombre cayó. Ahora, solo quedaba el director. Sabiendo que no era rival para Jack, huyó. Justo cuando Jack estaba a punto de acercarse al director, de repente se dio cuenta de que un helicóptero aparecía en el cielo. Debido a la gran potencia de fuego, Jack solo pudo buscar cobertura. Aprovechando esta oportunidad, el director corrió directamente hacia el helicóptero y gritó al piloto que despegara inmediatamente. Al ver esto, Jack solo pudo disparar un tiro de advertencia al aire. Sin embargo, en otro lugar, debido a las pobres habilidades de conducción del oficial, fue inadvertidamente obligado a girar hacia un callejón sin salida por un camión mientras conducía en línea recta. Al ver a los asesinos persiguiéndolo por detrás, el oficial supo que no sobreviviría a este día. Así que, le dio instrucciones a la niña, luego usó su propio cuerpo para atraer el fuego enemigo. Pero la niña, en lugar de huir, se giró para ver cómo el oficial se derrumbaba. Afortunadamente, Negley y los demás llegaron justo a tiempo. Aunque la niña se salvó, Negley se dio cuenta de que el oficial no tenía salvación. En sus últimos momentos, soportó el dolor y dijo: el jefe de policía es en realidad el topo del director. Había confesado sus crímenes al oficial e incluso había intentado reclutarlo. Después de decir eso, el oficial terminó su gloriosa vida. Al día siguiente, Negley, llena de rabia, llevó a Jack a la casa del jefe de policía. En ese momento, el jefe de policía se estaba preparando para hacer las maletas y huir.
completamente inconsciente de lo que estaba a punto de sucederle. Al ver a Jack en su casa, el jefe instintivamente miró el arma que estaba sobre la mesa, pero era demasiado tarde para usarla. El jefe intentó utilizar toda la información que sabía para suplicar por su vida. Le dijo a Jack que el director había podido enviar asesinos tras ellos porque él había filtrado información, y el asesino al que habían golpeado ayer en realidad seguía vivo y estaba en la unidad de cuidados intensivos. El jefe pensó que después de conocer toda la información, Jack le perdonaría la vida. Inesperadamente, solo enfureció a Jack aún más. Por supuesto, Jack y sus compañeros no se olvidaron del asesino en el hospital. Los dos irrumpieron, amenazándolo. Postrado en la cama, no pudo resistirse. Sin embargo, el asesino solo estaba siguiendo órdenes, no poseía ninguna información útil. Justo cuando parecía que el viaje no había arrojado ninguna información valiosa, Jack notó que un médico actuaba de manera sospechosa. Seguramente era alguien enviado por el director para silenciar al asesino. Al darse cuenta de que podría haber sido expuesto, el asesino inmediatamente se giró y huyó por el pasillo. Sabiendo que esta era una nueva pista, Jack y Negley persiguieron al asesino por el hospital. Al doblar una esquina, descubrieron que el asesino había desaparecido sin dejar rastro. No dispuestos a dejar que la pista se enfriara, Jack y Negley se separaron para buscar. Negley entró en un quirófano abandonado, cogiendo un palo para defenderse. El asesino utilizó una sierra quirúrgica para obtener ventaja en una pelea con Negley, pero en el momento crítico, Jack se precipitó y acabó con su vida. Negley encontró un teléfono móvil en el bolsillo del asesino. Inmediatamente llamaron al director. Inicialmente, planeaban amenazarlo y darle una última advertencia, pero el director no se inmutó. Había capturado a los otros dos compañeros de Jack y amenazaba sus vidas, obligando a Jack y a Negley a rendirse en su fábrica. Para tener un as bajo la manga, Jack mintió, diciendo que Negley había muerto en la pelea anterior y que él era el único que podía ir a la fábrica. Después de colgar, Jack sabía que el director pronto descubriría que Negley seguía viva. Así que llamó al senador para pedir ayuda, solicitando que le prestara sus guardaespaldas de las fuerzas especiales. Con este poderoso apoyo, Jack y Negley llegaron a la fábrica objetivo. Esta noche sería una noche sin dormir. Para salvar a sus amigos, Jack entró solo en la fábrica del director, pero tan pronto como entró, le confiscaron todas sus armas y trataron de atarlo a una camilla, al igual que a O'Donnell. Inesperadamente, a pesar de estar atado, Jack dominó fácilmente a todos los que le rodeaban, deteniéndose solo cuando le apuntaron con armas. El director había descubierto que Negley seguía viva, y no se sentiría seguro hasta que la encontrara. Para mantener a Jack a raya, el director comenzó a torturar a O'Donnell delante de él. Luego sacó una caja de cultivo que contenía el globo ocular y el dedo de Swan. Todos los documentos que necesitaban ser firmados habían sido firmados con el nombre de Swan. Incluso si esto se descubría en el futuro, la policía solo perseguiría a un hombre muerto. Escuchando al director describir su plan perfecto, Jack se mantuvo impasible, porque fuera de la fábrica, Negley estaba lista para contraatacar. Después de derribar a dos guardias dentro de la fábrica, Negley inmediatamente pidió refuerzos al equipo de fuerzas especiales del senador. Jack también supo que había llegado el momento y silenciosamente utilizó un clip que tenía escondido bajo el pie para desatarse. Cuando el equipo de fuerzas especiales accionó la palanca, toda la fábrica se sumió en la oscuridad. Negley y las fuerzas especiales comenzaron a eliminar a los mercenarios dentro de la fábrica. El director, al darse cuenta de que la situación era grave, se llevó a O'Donnell y a los demás a su helicóptero. Para salvar a sus compañeros, Jack arriesgó su vida y saltó al patín de aterrizaje del helicóptero. Al ver que el helicóptero había alcanzado una altitud de miles de metros, el director ordenó a sus hombres que abrieran la puerta trasera, con la intención de tirar a O'Donnell y a Dick fuera de la cabina. Nadie esperaba que la puerta abierta le diera a Jack la oportunidad de entrar en el helicóptero. Por supuesto, Jack nunca perdió en una pelea cuerpo a cuerpo, pero inesperadamente, la bala del director impactó en el parabrisas, provocando que el helicóptero perdiera el equilibrio y se inclinara hacia atrás. Dick estuvo a punto de caerse de la cabina, pero Jack logró agarrarla a tiempo. En este punto, Jack estaba agotado, y el director, al ver esto, se rió triunfalmente. Pateó a Jack repetidamente, pero se dio cuenta de que su oponente parecía estar pegado al helicóptero. Indefenso, tuvo que llamar a sus hombres para que se ocuparan de Jack, pero no se dio cuenta de que Dick ya se había liberado. El director no podía creer que estas personas fueran tan tenaces. Ahora, se había quedado sin rutas de escape. Recordando a sus compañeros que habían sido arrojados del helicóptero, Jack finalmente los vengó. Y su siguiente objetivo era impedir que AM vendiera los misiles a los malos.
Dig amenazó al piloto, obligándolo a seguir volando hacia su destino. En este momento, AM seguía llevando a sus hombres al lugar de la transacción preestablecido. Tan pronto como se abrió la puerta del helicóptero, Jack salió corriendo. Debido a que su transacción había perjudicado indirectamente a tanta gente inocente, Jack enumeró todos los crímenes de AM. Frente a las sólidas pruebas, AM, sin mostrar ningún remordimiento, simplemente afirmó que era un hombre de negocios. Después de terminar todo, Jack y los demás fueron a un almacén cercano. Como el director había dispuesto que un científico estuviera allí de antemano, Jack encerró tanto al piloto como al científico dentro. Teniendo en cuenta que habían cooperado, Jack decidió perdonarles la vida esta vez. Mientras el helicóptero despegaba lentamente, Negley disparó un cohete, convirtiéndolo en una bola de fuego. Sin embargo, en este momento, Jack se dio cuenta de repente de que el equipo de fuerzas especiales del senador les apuntaba con sus armas. Los hombres sonrieron con suficiencia. No podemos dejarte salir vivo de este lugar. Inesperadamente, Jack había previsto esta situación desde hacía mucho tiempo. Se había puesto en contacto no solo con el senador, sino también con el Departamento de Seguridad Nacional. Las personas que habían venido a ayudar eran los colegas de su hermano Joe. Para detener a todos los implicados, Jack utilizó el teléfono del guardaespaldas para llamar al senador. Mientras el senador estaba desprevenido, el FBI irrumpió. Después de terminar todo, Jack condujo a su equipo fuera de la escena. La batalla de 2 semanas finalmente terminó con la victoria del lado de Jack, pero a un alto costo. Los 65 millones de pesos que dejó el director para el trato no fueron entregados al FBI. En cambio, Jack los distribuyó de diversas maneras a las familias de sus camaradas caídos. La esposa e hijos de Frances, el hermano menor del oficial y la prometida de Sánchez, incluso hizo una gran donación a un refugio de animales sin hogar en nombre de Swan. Al final de la película, Jack y su equipo de investigación especial se toman una foto juntos en la playa, una instantánea perfecta de su camaradería. La película concluye con 2 emocionantes misiones, pero el viaje de Jack continúa, prometiendo una nueva aventura que llegará pronto a los cines.